en el año 2010 empezó a hacer sus primeros pinitos en el mundo del deporte y no hubo que esperar demasiado para conocer sus primeros logros tanto en atletismo como en ciclismo. En 2011 consiguió el tercer puesto en el Campeonato de Extremadura de 100 metros lisos, fue subcampeón de Extremadura en triple salto y campeón de España tanto en clubes como en selecciones de categoría cadete y junior. Daniel Jiménez Benítez, mención especial. María Ángeles Arellano López, más conocida como Nines Arellano, lleva jugando al pádel desde hace unos 12 años aproximadamente, de los cuales los últimos 6 siendo federada en la Federación Extremeña de Pádel. A lo largo de estos 12 años lleva jugado pues infinidad de torneos en diferentes localidades de Mérida, Cáceres, Talavera, Coria, Plasencia. Vamos ahora con un homenaje póstumo. Nuestro siguiente galardonado siempre le recordaremos por su implicación con el deporte local en todos los niveles. A ver, vamos por partes porque hizo muchísimas cosas. Fue patrocinador de un equipo de fútbol sala femenino durante varios años, llamado como su empresa, Agrotex. Fue colaborador del club local también, del club de fútbol de Jaraíz. Fue colaborador también del club La Ancha Cabrera, de que era miembro a su vez y con el que colaboraba en las actividades que organizaba como la carrera popular, Cross Popular Solidario, con la ruta senderista Camino de la Ermita de la Dehesa y la San Silvestre Pariseña. Fue patrocinador también del equipo local Jaraíz Futsal y también patrocinador del equipo de baloncesto femenino de la localidad de Navalmoral de la Mata, Agrotex ADK Navalmoral. Como gran aficionado a las motos, pertenecía al Motoclub Jaraíz y era partícipe de todas sus actividades. Equipo base. 9 años han pasado ya desde que un grupo de niños comenzaran esta andadura del fútbol sala. Sus componentes son Carlos, Marcos, Jorge, Borja, Víctor, Alex, Sergio, Robert, Guille, y en el cuerpo técnico cuenta con Marcial y con Luismi. Sala Jaraíz Infantil. El deporte en definitiva es Jaraíz de la Vera. Decimoséptimo reconocimiento de esta gala al mejor club de categoría base. El club de karate Jaraíz de la Vera fue fundado en el año 1977. Como decía antes, ya lo he oído, que hay que hacer memoria, muchos ni estábamos aquí todavía, siendo uno de los clubes más antiguos de toda Extremadura. Actualmente lo dirige Isidoro Castillo Martínez, uno de los fundadores que dio inicio a todo este gran proyecto. Que premia, que reconoce el mejor evento deportivo. Por tercer año consecutivo, Jaraíz de la Vera acogió el 8º Campeonato de España de Karate Veteranos y siendo la primera vez que recoge el Campeonato de España de Parakarate, organizados ambos por la Real Federación Española de Karate, en colaboración con la Federación Extremeña, el Ayuntamiento y varias empresas locales. El próximo día 13 de mayo de este año tendremos aquí en este mismo pabellón un nuevo Campeonato de España. En este caso se trata del Campeonato de España de Osí y de Grupo. Venga, vamos con el mejor club. Premio número 19. Hace algo más de un año, Jaraíz volvió a disfrutar del fútbol sala y lo hace en buena parte por José Manuel Caballero. Está disfrutando durante esta temporada 22-23 de la categoría nacional de tercera división de fútbol sala. Una pasada, vamos. Mejor club, Publi Jaime, Villa Jaraíz, fútbol sala. Al mejor entrenador, Sergio Pacheco, 38 años, larguísima trayectoria como entrenador de fútbol sala.
Su andadura como entrenador comenzó a hacerse cargo del Mesón Santa Ana en las temporadas 2008-2009, 2009-2010 de Primera División Extremeña, con el que consiguió jugar los playoffs de acceso a Tercera División en ambas temporadas. Actualmente está al mando del club Jaime Villacaraí de Sala, con el que están luchando junto a sus jugadores por clasificarse para esa gran fase de ascenso. El entrenador Sergio Pacheco Granados. A sus 33 años, Sergio Gómez tiene una extensa carrera en el fútbol extremeño. Sus primeros pasos en el deporte rey fueron en el club local. Fue en la temporada 2008-2009 en la que empezó a jugar en el Puertollano Juvenil, en la categoría de División de Honor, para volver a la temporada siguiente aquí a Extremadura para formar parte del Ciudad de Plasencia y posteriormente en el Villarrobía de Tercera División. Deportista masculino para Sergio Gómez Fernández. La mejor deportista femenino. Ella es Andrea Rodríguez Salas. Para ella no hay nada que se le resista. A pesar de su corta edad, sigue cosechando éxito tras éxito de campeonatos. Puesto 31 en la Copa de Europa de Boulder Sub-18 en Chambéry, en Francia. Puesto 28 en la Copa de Europa en Boulder, en Austria. Aplauso enorme, grandísimo para Andrea Rodríguez Salas, mejor deportista femenina. Mejor deportista inclusivo masculino. Luis Miguel lleva practicando karate más de 2 años en el club al que pertenece, al Club Karate Jaraí. Actualmente cinturón azul, pero pronto se examinará para poder ser cinturón marrón. En el pasado 2022 compitió por primera vez en la modalidad para karate, el primer trofeo del Pimentón celebrado aquí. Mejor deportista inclusivo femenina. Laura pertenece al club Asociación Deportiva Space desde hace más de 2 décadas, exactamente desde el año 97. Desde entonces ha participado en la categoría promesa de la disciplina de atletismo. García Zapata. Contribuyendo al desarrollo y al bienestar que merece nuestro municipio. Deportistas, vosotros, vosotras, que demuestran con su esfuerzo que si se quiere, se puede. Y sirva como ejemplo los premiados de esta tarde, noche, hoy aquí. La realidad tiene una respuesta fácil, que es trabajar, luchar y defender siempre, por encima de todo, a Jaraí y a vosotros, a los jariceños. Así que seguimos siempre con mucha ilusión y siempre sabéis que para nosotros y para mí en particular, Jaraí es lo primero. Así que muy buenas tardes, noches a todos. Enhorabuena a todos y muchas gracias.